Bienvenidos a esta nueva emisión de Semana Noticias y esta vez hablaremos sobre los riesgos políticos que ve el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile para América Latina, porque aquí se ven varios puntos que son un poco interesantes para analizar, todo entendiendo en términos de la pandemia, también las protestas sociales que tuvieron lugar en toda América Latina desde los últimos meses y que por supuesto tienden a avivarse en medio de esta pandemia, sobre todo porque pues vemos altas cifras de desempleo, algunos países entran en recesión económica y todos estos elementos que podrían llegar a surtir estos efectos. Pero antes los invitamos a que se conecten a través de todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Revista Semana en Facebook, Twitter y YouTube y también en la red social de Instagram. Y sin más preámbulo, hablamos con Jorge Saad. Él es el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Jorge, bienvenido a Semana Noticias y cuéntenos un poco sobre este estudio. ¿Cómo es la forma como ustedes evalúan para poder llegar a estos 10 riesgos políticos que ven en América Latina? Muchas gracias, Paula, por la invitación. Y como tú dices, hicimos una prueba de campo a través de encuesta a cerca de 4.000 personas de toda la región para identificar cuáles son los riesgos políticos que ellos visualizan post-COVID, pensando en el 2021. Y te diría que más allá de los riesgos en particular, hay tres elementos muy evidentes. El primero, que es esta cada vez más compleja gobernabilidad de las distintas administraciones públicas en Latinoamérica y que se ve muy manifiesta en esta relación tirante, tensa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Por otra parte, la mayor dificultad de canalizar los distintos procesos sociales que se están dando en América Latina por una vía institucional. Y por eso vemos con preocupación el aumento, por ejemplo, de la violencia en las protestas. Y finalmente, que la pandemia, junto a la crisis sanitaria, ha venido a acelerar esta crisis económica, donde la región ha tenido un estancamiento en los últimos 6 años y que, como dice el Fondo Monetario Internacional, este año se estima una caída del 8%, una recesión del 8%, sumado a más de 30 millones de personas que caerían en la pobreza y todo lo relacionado también al desempleo. Claro, Jorge, y tenemos que hablar pues obviamente de los 10 riesgos políticos que ustedes ven en la región y comenzando por el primero hablamos de la incapacidad del Estado de dar respuesta a demandas sociales que usted lo mencionaba hace un momento y que pues tiene que ver también con el segundo factor que de acuerdo a las personas que ustedes consultaron dicen que una nueva ola de protestas también sería pues considerable pues en estos tiempos, aterrizándolo un poco a estos países pues de Sudamérica, Colombia, Chile, ¿cómo se ven en este escenario? Acá se da, Paula, una tormenta perfecta, porque por una parte las sociedades están mucho más demandantes del Estado en salud, en educación, en las jubilaciones futuras, en las transferencias sociales que hace el Estado. Pero por otra parte, los gobiernos han hecho un esfuerzo fiscal muy importante durante la pandemia, entonces van a elevar su nivel de deuda. ¿Cuál es la tormenta perfecta? Que las sociedades piden más del Estado, pero el Estado va a tener menos capacidad, por lo menos en el corto plazo, de proveer las distintas respuestas a las demandas sociales. Eso puede generar una nueva fuente de frustración y derivar en mayores protestas sociales que esperemos no vengan acompañadas de los niveles de violencia que vimos el 2019 en Ecuador, en Colombia, en el propio Chile y que hemos visto este año en Guatemala o incluso en Costa Rica. Incluso también se veían en Perú y con lo que usted menciona, Jorge, por ejemplo acá el Ministerio de Hacienda de Colombia ya dice que tendremos una reforma tributaria máximo a finales de marzo, en el primer trimestre de 2021. ¿Este tipo de temas avivan las protestas sociales en los países? Sí, es bueno el ejemplo de Perú porque sintetiza muchas cosas. Perú había tenido una suerte de anestesia porque venía con buenos índices económicos, con un crecimiento importante en los últimos años, sobre todo la década pasada con el boom de los commodities, en este caso del cobre, pero muy débil institucionalmente. Lo que ha ocurrido con los presidentes y lo que vimos ahora con la última destitución del expresidente Vizcarra. Entonces, Perú es un muy buen reflejo de una debilidad o un problema endémico que tiene América Latina, que es su debilidad institucional. Y por otra parte, han surgido, como tú mencionas, estos deseos de reformas tributarias. En otros países se habla de los procesos constitucionales, como lo que va a ocurrir en Chile. Pero en el caso de la reforma tributaria hay que tener en consideración que la primera prioridad de los países va a ser la recuperación económica. Y luego, para una recuperación económica, no es el mejor antídoto hablar de subir impuestos
o reformas que puedan generar incertidumbre a la inversión extranjera o a las decisiones de negocio que va a necesitar la América Latina para la recuperación. Entonces vamos a ver cómo en este contexto más complejo, donde los gobiernos cada vez se les hace más difícil gobernar frente a demandas crecientes de la ciudadanía, va a poder encauzarlo correctamente para poder allegar recursos, crecimiento económico y la recuperación que van a necesitar nuestras economías. Jorge, y ahí hay un punto muy importante. Usted mencionaba, por ejemplo, la destitución de Martín Vizcarra como presidente de Perú, y también hay que tener en cuenta un tercer punto que ustedes consideran en cuanto a los riesgos políticos de América Latina, bueno, un cuarto punto, y es el aumento o el mayor apoyo a líderes autoritarios y populistas. ¿Esto es un giro, un timonazo a la izquierda que da América Latina? A ver, siempre está la discusión si América Latina es de derecha o izquierda. Se recuerda mucho esta ola rosa que tuvo América Latina con importantes liderazgos y por mucho tiempo de izquierda. Luego se habla de la recuperación de liderazgos de derecha y hoy se habla de que nuevamente estamos volviendo a la izquierda, lo que demuestra que América Latina, más que estar definida por un sector político, es pendular y se va moviendo de un sector a otro. En el tema del populismo, el autoritarismo, hay que reconocer que pueden venir de lado y lado. Más que una afinidad política, está muy relacionado a un tipo de liderazgo que trata de desmarcarse de la clase política, aunque provenga de la misma, y que promete de una u otra manera estos atajos a la sociedad y que las cosas se pueden resolver fuera de las instituciones en esta suerte de comunicación directa con el pueblo. Algo de eso hemos visto con López Obrador, algo se ha visto también con Bolsonaro, algo se ve teniendo niveles de aprobación muy altos con Bukele en El Salvador, pero lo importante es cómo los países logran tener liderazgos responsables que respeten las democracias, no que las socaven, y que, muy importante, funcione la institucionalidad, funcione la separación de poderes del Estado, funcionen los frenos y contrapesos, porque lo contrario, la frustración, el hartazgo con la clase política en este juego de buscar responsables frente a la pandemia puede derivar en que surjan estos líderes que hacen grandes ofertones, prometen de una u otra manera, entre comillas, la tierra prometida aquí en la tierra, pero que sabemos que finalmente terminan haciendo o constituyendo una amenaza o causando un daño importante a las democracias y a las libertades civiles. Pero, por ejemplo, estos líderes autoritarios y populistas aumentarían la desconfianza de la inversión extranjera, porque pues varios países dependemos de eso prácticamente. En Colombia la inversión extranjera creció exponencialmente porque pues migró de otros países de América Latina. Los capitales le interesa a países que cumplan ciertas condiciones básicas. Primero, estabilidad jurídica, reglas del juego claras, certeza en sus inversiones y un riesgo político y de seguridad acotado. Eso hoy día vemos que en la región es difícil de cumplir y los capitales, por lo tanto, se van moviendo a los países que ofrecen esas mejores condiciones. La CEPAL dice que la inversión extranjera en América Latina puede caer en cerca de un 50% este año. Pero los países que sean capaces de ofrecer condiciones de seguridad y más atractivas van a ser quienes finalmente se van a traer esta inversión extranjera, estos capitales, como hemos visto en algunos países, como el caso de Chile, que tuvo un muy buen desempeño en atracción de inversión extranjera porque ofrecía estas condiciones. Hay otro riesgo político que es muy importante tratar y me gustaría que ahondáramos un poco. La crisis migratoria que ustedes advierten aquí en este estudio pues, publicado por la Universidad Católica de Chile debido a la situación económica que claramente estamos viviendo la gran mayoría de países. Esa crisis migratoria, ¿en qué países la podrían pues, estar viendo ustedes, la podrían estar proyectando? Hoy día vemos que Venezuela, que es un estado fallido, tiene cerca de 5 millones de venezolanos fuera de sus fronteras en calidad de migrantes. En Centroamérica tenemos la situación grave, delicada, por ejemplo, de Honduras, que también está teniendo un flujo migratorio importante. Y luego tenemos las dinámicas que se van dando en los países, como venía ocurriendo antes de la pandemia, donde, por ejemplo, la alta tasa de informalidad del mercado laboral fuerza a personas a buscar mejores perspectivas en otros países. Lo interesante es que este riesgo político, al no estar ubicado entre los tres principales, muestra que por la pandemia y por algunos eventos políticos que han tenido países como Perú, Guatemala, Chile, no
se relegó a un segundo plano en la agenda pública, pero sigue estando presente. ¿Qué es lo que interpretamos nosotros? Que una vez que los países vayan volviendo a su situación de normalidad en términos de control de la pandemia y de normalización de ciertas situaciones de inestabilidad política, la migración y todo lo que significa y lleva aparejada va a volver a estar dentro de las preocupaciones centrales de la agenda pública, como estuvo muy fuerte en América Latina el 2018 y el primer semestre del 2019. En definitiva, el riesgo muestra que sigue habiendo un riesgo latente de crisis migratoria, pero que hoy, dadas las circunstancias, no está en la prioridad de la agenda pública. Hay otros dos riesgos políticos que también ustedes mencionan y no sé si tengan que ver el uno con el otro, usted me aclarará. Primero está la utilización de las Fuerzas Armadas para fines políticos, esto está en el 7º riesgo político que ustedes tienen, pero pues también mencionan en el 10º riesgo político el seguimiento de las tensiones fronterizas. Esto va conectado el uno con el otro y entre qué países se darían estas tensiones. Efectivamente están conectados. Las Fuerzas Armadas han asumido un rol público dentro, en la mayoría de los casos, de su mandato legal, porque los países han decretado los estados de excepción constitucional para poder hacer frente a la pandemia. Ahora, cuando ese rol de la Fuerza Armada tiene el riesgo de escapar o excederse el mandato legal, o cuando algunos gobiernos lo ocupan como actor político, como aliado, claramente tiene un riesgo de exceder o desviarse de su función natural que hoy día tienen en la pandemia y que también cumplen en otras situaciones, como por ejemplo los desastres naturales. Se identifica como un riesgo, no dentro de los principales 5, pero que pudiera transformarse en un actor político y que pudiera generar eso algún tipo de inestabilidad o conmoción en los países. Y tensiones fronterizas, que está en el último lugar, está muy marcado por las tensiones que se pueden producir entre países, como ocurrió entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, que es donde se mezcla el tema migratorio, se mezcla también el tema narcotráfico, la corrupción transnacional y todos estos elementos desestabilizadores que generan tensión o puedan generar entre los países, pero de acuerdo a los encuestados se ubica como un riesgo de bastante menor probabilidad o intensidad en comparación a los otros 9 que se señalaron. Y ya para ir finalizando, Jorge, también hablan de un conflicto, pues del conflicto geopolítico que existe en este momento y pues desde hace varios meses, más que todo sobre la administración de Donald Trump, entre Estados Unidos y China. ¿Cómo se daría este conflicto? ¿Cómo influye pues este conflicto entre los países de América Latina? E insisto, ¿cuáles serían los países pues, que se verían mayormente afectados? Sin lugar a dudas, la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China es el conflicto geopolítico principal que nos va a acompañar de aquí en adelante y donde la administración de Biden puede generar un cambio en la retórica. Probablemente tengamos un lenguaje menos agresivo entre los dos países, una estrategia distinta donde se apoyen los aliados, pero la dirección de ese conflicto va a continuar porque estamos en presencia de un enfrentamiento entre la potencia emergente que es China, que ha tenido un ascenso global los últimos 20 años muy significativo, y Estados Unidos, que ha sido la potencia hegemónica las últimas 7 décadas. ¿Cuál es la clave acá? Primero, que China está teniendo una presencia en la región mucho mayor, no solamente desde el punto de vista del comercio, donde ya es principal socio comercial de una decena de países en América Latina, sino también a través de las inversiones, no solamente en recursos naturales, en infraestructura, en concesiones y en lo que se llama la industria estratégica. Y esa mayor presencia de China, sumado a la rivalidad con Estados Unidos, claramente puede constituir un riesgo en términos de que los países de Latinoamérica tengan que tomar posiciones frente a las dos potencias, porque hasta el momento lo que ha hecho América Latina es tomar lo mejor de China, profundizar relaciones comerciales y mantener esta relación histórica de valores, de principios con Estados Unidos. Pero puede haber ciertas situaciones donde haya que optar y me parece que este mundo bipolar, todavía la política exterior de los países latinoamericanos nos ha preparado para ese nuevo escenario. Bueno, Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá y explicar pues más a fondo en qué consiste este estudio que realizan ustedes desde la universidad. Muchas gracias, Paula, por la invitación y espero que estén todos muy bien por allá en Colombia. Y a todos ustedes, gracias por conectarse con Semana Noticias. Recuerden estar pendientes porque les seguiremos informando sobre todas las noticias del orden nacional e internacional. Que tengan buena tarde.